soy Luis Ocaña, soy abogado de una cooperativa que se llama Autonomía Sur, y aunque el programa está en el orden inverso, pues se parece para hacer también unos minutos a compañero Luis Enrique, que acaba de llegar, y empecé yo con la pequeña presentación que he planteado, donde de manera muy breve intentaré abordar algunos de los aspectos que entiendo pueden incidir de manera importante en el tema de la municipalización. En primer lugar, lógicamente, agradecer tanto a los compañeros de comisiones obreras como de Izquierda Unida, como de Participa, la invitación a participar, y si os parece intentaremos ajustarnos más o menos el tiempo de intervenciones y luego ya generamos un turno de intervenciones o de debate, ¿vale? El tema de lo que es un proceso de municipalización o de regulación de servicios públicos, que en determinada situación pues están siendo prestados por operadores privados, lógicamente lo que revela es una tensión entre lo que es lo público y lo que es lo privado. Lo público funciona una regla, prima el interés general, mientras que lo privado funciona otra regla, prima el interés particular y una institución que es el ánimo de lucro, que no existe o no debe existir en lo público. Lo privado, cuando atiende a la prestación de determinados servicios públicos, no lo hace desde la misma óptica que se hace desde lo público directamente, sino que se visualizan determinadas actividades como meras oportunidades de negocio. Y no es casualidad que muchísimas de las multinacionales que en otros momentos se han dedicado a otro tipo de negocio, bien se hayan reconvertido o bien se hayan ido adaptando, y cada vez participan de manera más importante en todos los procesos de licitación y de contratación pública. Yo he puesto aquí algunas de las que todos sabemos y todos identificamos con prestación de servicios públicos. No obstante, quizás los que estamos en esta sala lo tenemos eso meridianamente claro, pero muchísimas veces hay ciudadanos, la gente más normal, que cuando ve a alguien con un uniforme lo identifica directamente como un trabajador municipal, cuando en realidad no estamos ante un jardinero municipal, sino que estamos ante alguien que presta servicio para una empresa que a su vez presta servicio para el ayuntamiento, o cuando alguien que trabaja en un servicio de agua o de luz. He puesto algunas de las empresas que se han dedicado a esto, y sí que entiendo que es muy reseñable que en los últimos tiempos se ha producido un traspaso importante de empresas que antes dedicaban un volumen muy importante de su negocio a la construcción de obra civil, que después de la caída de la crisis de la construcción pues han reconfigurado su modelo de negocio y han empezado a prestar con mayor importancia en su volumen anual de cuentas de servicios públicos. Por lo tanto, la prestación de servicios públicos desde la óptica privada es una oportunidad de negocio y además es un buen negocio, si no, no habría tanta competencia entre las multinacionales que empujan y se disputan ese espacio comercial o ese espacio mercantil. En los últimos tiempos, y creo que esto es muy importante, hay una apuesta decidida, por lo menos por parte de algunos sectores, por impulsar la gestión desde lo privado. Y para ello lo que se hace es lo que habitualmente se hace en este tipo de cosas. El paso previo es la degeneración en lo público. Hay una campaña en la que de manera descarada, a veces más clara, a veces menos clara, se degradan los servicios públicos, se habla sistemáticamente de que cuando algo se gestiona desde lo público la gestión es peor que cuando se hace desde lo privado, se valora como más profesional, más eficaz la gestión desde lo privado que la gestión desde lo público, y se entra en una serie de tópicos que en algunos casos, no digo yo, que no puedan tener cierto viso de realidad, pero que desde luego no es algo consustancial a la prestación de los servicios públicos. No obstante, existe un discurso perfectamente articulado que reitera una serie de ideas donde, cuando hablamos de gestión privada, hablamos de buen rendimiento, de beneficios, de eficiencia, de outsourcing, de gestión público-privada, de serie de conceptos, todos ellos atrapados en un valor maravilloso. Cuando hablamos de servicios públicos, hablamos de que los empleados públicos son unos vagos, son corruptos, es una mala gestión, se pierde dinero, de manera que en muchísimos casos lo que estamos haciendo es darle una valoración extraordinaria a la gestión privada y darle una valoración absolutamente negativa a la gestión pública. Esa idea va calando en gran parte de la población, y estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta de opinión, pues encontraríamos con muchísima gente que opina eso, simplemente porque es una idea fuerza que se viene transmitiendo muchísimas veces desde los medios de comunicación. Y luego, desde la perspectiva que nos daña a nosotros un poco más, esto es una cuestión que viene siendo objeto del debate doctrinal. Existe lo que se denomina la huida del derecho administrativo. Hay una parcela que cada vez se va extendiendo más, que es el ámbito del derecho civil, el ámbito del derecho mercantil, que va haciendo que se retroceda
es lo que habitualmente han sido parcelas propias del ámbito del derecho público, en este caso pues, del derecho administrativo, que en muchísimos casos pues, se suele caracterizar como más rígido, como más complejo, como más difícil que el derecho privado, que se plantea como un derecho más ágil, más eficaz, más adaptable, más flexible. En esa designación de lo público yo creo que es especialmente relevante, y en esto tampoco quiero aclararme mucho más porque es una cuestión muchísimo más compleja, todo el aparato normativo que desde el año 2012, desde que tomó posesión el primer gobierno de Mariano Rajoy, se han ido dictando una serie de normas que han ido trasladando a lo jurídico una serie de conceptos, una serie de ideas directamente dirigidas a que se pueda ampliar el ámbito de la gestión de lo privado de los servicios públicos y de manera que sea más difícil porque se generen ciertas otras opciones alternativas de gestión. La ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, quizá el marco donde el gobierno hace una apuesta decidida por establecer una serie de reformas al amparo de los dictados de Europa, con la excusa de evitar el café y con la excusa de que no se disparase la prima de riesgo o no ocurriese una situación parecida a lo que había ocurrido en Grecia, y todo esto tiene una serie de desarrollo normativo que va en perfecta coherencia con el cuerpo jurídico que se crea por parte del legislativo, impulsado normalmente por el gobierno, y que va todo dirigido en la misma dirección. No por casualidad tuvimos una reforma laboral sin el establecimiento previo, no ya de un consenso social, sino ni siquiera de un proceso de diálogo, una cuestión prácticamente sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico, que no se dialogase con los agentes sociales, ni sindicatos, ni centrales patronales, sino que por parte del gobierno se aprobó un Real Decreto Ley que luego se convirtió en ley. Y también tenemos lo que ha sido todo el proceso de la reforma de la administración local, quizá una de las leyes más importantes, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en el marco de la Comisión para la Reforma Administrativa. En los últimos tiempos también hay nuevas normas, es decir, tenemos un nuevo escenario jurídico, porque la antigua ley 3092 ha sido sustituida por la ley 39 de 2015, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y porque también existe la ley de régimen jurídico del sector público, que es la ley 40/1915. Además de todo esto, es muy importante tener en cuenta que cada vez está, adquiriendo mayor importancia en el ámbito de este tipo de cuestiones la publicación de las leyes anuales de presupuesto. Esto, aunque no está considerado por nadie como una buena técnica legislativa, pero sí que es cierto que se está usando cada vez más de las disposiciones adicionales donde se introducen ciertos contenidos que a su vez reforman partes en todo el ordenamiento jurídico anterior, y a través de las cuales se crean normas o se modifican normas que impiden hacer determinadas cosas. En el caso concreto que nos atañe, pues, y a este respecto es especialmente relevante, si no recuerdo mal, creo que es la disposición adicional 27ª del proyecto de ley que ha salido del Congreso y que a día de hoy está en fase de tramitación en el Senado, pero todo parece indicar que se van a mantener con la misma redacción, establece prácticamente la imposibilidad o la dificultad muy severa de que se pudieran incorporar al ámbito de los empleados públicos aquellos trabajadores que actualmente estén prestando servicios en modelos de gestión privada. Asimismo, es también muy importante a estos efectos que a día de hoy nos encontramos incluso en el proceso de creación de normas, en concreto de los tratados internacionales, el TTIP, el PCI y el CETA, que pueden tener una incidencia significativa en el marco de la contratación pública y, lógicamente, de la nueva ley de contratos del sector público, que evidentemente pues, tendrá incidencia en esta cuestión. En principio, cuando hablamos de municipalizar o de remunicipalizar, estamos hablando siempre de que hay una reversión de servicios, en el sentido de que lo que se estaba haciendo, es decir, la actividad que se estaba llevando a cabo desde la gestión privada, quiere alterarse y pasar a ser gestión pública, ya sea de manera directa o a través de otras vías sobre las que luego me referiré. Habitualmente esto ocurre cuando se resuelve el fin de los contratos de gestión, cuando la gestión ha sido deficiente y existen muchas críticas o existen muchas quejas por parte de los propios ciudadanos, cuando los costes o los riesgos son muy elevados, porque también hay espacios donde en determinadas circunstancias
no concurre la oferta privada, hay concursos que quedan desiertos, es decir, hay una serie de casuísticas que es cuando se suele plantear la intervención de lo público en la gestión privada. Yo creo que a estos efectos todos podemos tener perfectamente en la cabeza que un gobierno que desde luego no está por la nacionalización de la banca, en los últimos tiempos pues sí que ha intervenido desde lo público para rescatar o para intervenir en determinados servicios privados como tan paradigmáticos como puede ser el sector de la banca. No es ningún partidario de la nacionalización, el presidente del gobierno, sin embargo, es el que tiene a vez el mayor número de procesos de nacionalizaciones o de intervenciones de lo público en lo privado. Esto a escala es lo que suele ocurrir cuando estamos hablando de la recuperación de servicios por parte del sector público. En otro supuesto, pues, se pueden enmarcar dentro de procesos de reordenación del sector público y también cuando suele ocurrir cuando se dan o cuando coinciden ciertas situaciones irregulares. Y esto en el ámbito laboral yo creo que tiene muchísima incidencia, luego voy a hablar un poco más sobre ello, y es que no por casualidad en el ámbito de la gestión privada de muchos servicios públicos se observa con muchísima frecuencia que se dan fraudes en la contratación, que se abusa de la contratación eventual, que se concatenan contratos eventuales más allá de lo que permite el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores o Real Decreto 1720, es decir, se dan una serie de situaciones en las que habitualmente hay una mala gestión, por lo menos desde el punto de vista laboral, por parte de quienes gestionan los servicios. Evidentemente, las cuestiones de interés laboral y lo que afecta a las plantillas y a los trabajadores que prestan servicios son amplísimas, pero yo creo que podemos detenernos a, por lo menos, hacer una breve reseña de algunas de las situaciones que generalmente entiendo que se dan y ocurren prácticamente de manera generalizada en todos los servicios. Por un lado, yo creo que esto es una cuestión fundamental, a mi punto de vista es algo que en los casos que conozco creo que se da de manera meridianamente clara, y es que por parte de la administración pública el control y seguimiento que se hace de los pliegos de licitación y de los servicios que prestan desde lo privado es absolutamente deficiente. No hay un control sobre si las empresas cumplen los servicios conforme a los contratos que firman y conforme a las obligaciones que se le imponen a la hora de licitar. Y por lo tanto es absolutamente habitual que nos encontremos empresas que no sustituyen a trabajadores que no están de baja y entonces menos gente se tiene que hacer cargo del mismo servicio. Nos encontramos con empresas que no cumplen con la legislación laboral, que no cumplen con los convenios, que utilizan modalidades contractuales que no son las establecidas por la legislación, y todo esto pasa prácticamente ante la pasividad en muchísimos casos de la administración, que debería hacer un trabajo de seguimiento y de velar por el cumplimiento estricto de esos pliegos o de esos contratos o de esas condiciones que se imponen a las empresas, y que sin embargo en muchísimos casos ese trabajo de control y de seguimiento no ocurre. En segundo lugar, la prestación de servicios desde una óptica privada, pues lógicamente supone unas condiciones laborales diferenciadas respecto a aquellos trabajadores que prestan servicios directamente para la administración. Esto, lógicamente, es legal, pero en la práctica lo que ocurre, lo que viene ocurriendo en muchísimos servicios, es que nos encontramos con que las condiciones laborales de un jardinero que presta servicio para el ayuntamiento son unas, y se le aplica el convenio colectivo de personal laboral que presta servicio para el ayuntamiento de Sevilla, y las condiciones laborales de otro jardinero que presta servicio para una empresa privada que a su vez presta servicio para el ayuntamiento puede ocurrir en la práctica exactamente las mismas funciones y sin embargo tenga otro régimen laboral absolutamente diferenciado porque se le aplica igualmente, en este caso pues sería el convenio colectivo estatal del sector de jardinería. Dos personas que hacen lo mismo al final para la misma entidad, como ocurre con un caso de intermediario y otra no, tendrían situaciones laborales absolutamente diferentes, y habitualmente las condiciones laborales se degradan y se favorizan más para los que prestan servicios para los sectores privados. Luego también hay una serie de circunstancias que suelen ocurrir cuando se dan ciertos procesos de reversión de los servicios o de recuperación de dichos servicios, y es que nos encontramos muchas veces con una suerte de figuras jurídicas de difícil encaje o incluso de soluciones judiciales que se dan a situaciones que concurren, como es el caso, por ejemplo, de las plazas a extinguir. Son plazas que quedan en determinadas situaciones cuando
cuando ocurren este tipo de procesos, la figura de los indefinidos no fijos, que en realidad pues, esto no está previsto prácticamente en ninguna normativa, sino que es una creación jurisprudencial de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y que sin embargo baila en una suerte de indefinición por un lado, de no fijeza por el otro, y no acaba de estar meridianamente claro cuál es la naturaleza, si temporal o indefinida de los trabajadores que están en esta situación de indefinidos no fijos cuando prestan servicio para la administración, sea la situación de las dobles escalas salariales, en función de cuáles sean los convenios colectivos de aplicación o las escalas salariales que se apliquen a unas y otras plantillas. Y luego otra situación que se da con cierta frecuencia es que cuando se pasa de la prestación de un servicio a otro, y esto pasa también cuando se pasa de un operador privado a otro operador privado, es muy habitual que haya conflictos en la subrogación. Bien porque en el pliego no se estableció de manera clara quiénes son los trabajadores adscritos al servicio y se ocurre en ciertas ocasiones, bien porque las subrogaciones no estén previstas expresamente en los convenios colectivos o en acuerdo en el CERCLA. Es decir, hay una serie de supuestos, muchos de ellos con diferentes desarrollos jurisprudenciales que ahora mismo lógicamente no tendríamos tiempo de abordar, donde las soluciones que se dan pues, son diferentes si estamos ante una situación de sucesión de empresas, de sucesión de actividad o de sucesión de plantilla. Más cuestiones que tienen que ver con la situación laboral de los trabajadores, pero que no son estrictamente laborales. Y yo creo que aquí quizás nos encontramos con dos o tres claves que explican, creo que muy bien, el por qué se dan este tipo de situaciones. La primera es que estamos ante servicios que son financiados, pero en el caso de la ayuda a domicilio, para animar por ejemplo, prácticamente al 100% con dinero público, y resulta que el negocio de cobrar tarde las administraciones es un buen negocio, porque se cobran los intereses. Lógicamente, esto solamente puede soportar una empresa que tenga el músculo financiero necesario para aguantar, digamos, lo que es el pago de las obligaciones que se pueden, digamos, ir cumpliendo mes a mes, y sin embargo, el cobro de la administración se retrasa durante 3, 4, 5, 6 o 7 meses o más meses, que también existe en el caso de muchísimas administraciones. Esto, que muchas veces se habla como algo negativo, puede ser negativo y evidentemente tiene una vertiente negativa, pero también tiene otra vertiente positiva, y es que se cobran intereses. Por lo tanto, hay empresas que a lo mejor en la oferta que presentan no tienen previsto una determinada ganancia desde el punto de vista del beneficio directo industrial puro, pero que sí pueden tener una ganancia desde el punto de vista del interés financiero. Lógicamente todos sabemos cómo son los tipos de interés, y lógicamente el cobrar tarde por los intereses puede ser un negocio bastante rentable siempre y cuando tenga ese tipo de empresa un músculo suficiente para aguantar ese tiempo. Lógicamente, esto también es un elemento o una cláusula de cierre que impide que ciertas empresas que no tienen ese músculo financiero, estaríamos hablando generalmente de pequeñas y medianas empresas, no puedan competir en situaciones reales de igualdad con grandes grupos, con grandes multinacionales o con empresas que tienen un apoyo bancario y financiero detrás bastante fuerte. Hay una cuestión que tiene también muchísimo que ver, en concreto, con el tema de la ayuda a domicilio que se ha dado en ciertas administraciones, que es la posibilidad de que un proceso privatizador se realice a través de empresas, pero no de empresas convencionales, de sociedades mercantiles anónimas o limitadas, sino que se establezcan en virtud de diferentes fórmulas con un tipo de empresas que no son exactamente empresas mercantiles, sino que son ONG, que son asociaciones, que son otra serie de entes donde pueden existir exactamente esas mismas situaciones de explotación laboral o de abusos laborales, pero que lógicamente tienen otra serie de matices muy determinados con la función o con la trayectoria de esa ONG, esa asociación o ese tipo de entidades, por decirlo de algún modo, peculiares, de esas fundaciones o este tipo de entes que generen la actividad. Y en tercer lugar, hay otra cuestión de incidencia laboral sobre la que volveré al final, porque me pidió también de los compañeros que hicieron una referencia a la posibilidad que se prevé en la ley andaluza, que ahora entraré a ella, que es el tema de las cooperativas de servicios públicos, que es que esos servicios sean prestados por cooperativas. Ahora bien, no es exactamente lo mismo un trabajador por cuenta ajena que un socio trabajador de una cooperativa. Por lo tanto, hay que hacer, yo creo, una reflexión bastante profunda a si es posible constituir cooperativas y cooperativistas. Una cosa es trabajar por cuenta ajena y otra cosa muy diferente es ser socio trabajador de una cooperativa, donde no solamente se tiene, digamos, la condición de emplear por cuenta ajena, sino que además se tiene la condición de socio
o empresarios, que se le puede llamar eso. La alternativa precisamente de las cooperativas, bueno, he puesto un cuadro con todas las que se prevén en la ley autonómica, una cuestión que resulta de competencia autonómica, y por tanto en cada una de las comunidades autónomas pues tenemos una ley de cooperativa que establece cuál es la tipología, cuáles son las clases de cooperativas que pueden existir. En nuestro sistema, la ley es la ley 14/2011, del 3 de diciembre, una ley que está considerada bastante avanzada dentro del sector y por comparación con otras leyes que existen en otras comunidades autónomas. Tenemos también el decreto que aprueba el reglamento, y actualmente está en proceso la modificación del reglamento. Creo que puede ser también que haya una modificación de la ley. Previsiblemente saldrá en junio de 2017, y quizá el elemento más importante que parece que se va a introducir en esta modificación de la ley del reglamento es que a día de hoy hace falta un mínimo de 3 personas para constituir una cooperativa, y parece que la ley del reglamento va a reducir ese número mínimo de 3 socios a 2 socios en algunos casos, por lo que se podrá también constituir cooperativas a partir de 2 socios. En el caso concreto de la ley de cooperativas, hay una posibilidad que se enmarca dentro de las cooperativas de primer grado como cooperativa especial, y dentro de las cooperativas especiales con otra fórmula, es decir, una excepcionalidad, la excepcionalidad, pero que está expresamente recogido en la ley, se prevé en la ley, y se desarrolla hasta cierto punto en el reglamento, que son las cooperativas de servicios públicos. Esto es una novedad que se introdujo en la ley de 2011, que existe, está previsto en nuestra normativa, pero que a la vez que existe legalmente, también es cierto que no existe realmente. Es decir, que a día de hoy todavía no hay ningún caso de cooperativa de servicios públicos que esté funcionando, y por tanto no tenemos, digamos, ningún antecedente cercano, ningún caso de experiencia que podamos conocer, la que pudiéramos traer conclusiones. Las cooperativas de servicios públicos existen en otros ordenamientos jurídicos muy dispares, existen en los Estados Unidos con bastante incidencia en el sector energético, y también existen en Argentina, en Canadá o en México, normalmente existen en el continente americano. Lo más parecido, que tiene bastantes diferencias, que pudiéramos encontrar en el caso europeo, es la posibilidad de constituir unas cooperativas que se llaman de interés público, que existen en Portugal, que normalmente están constituidas exclusivamente por administraciones. Pero, en cierto sentido, ese modelo de cooperativas de interés público es más parecido a lo que aquí nosotros conocemos como mancomunidades o consorcios, que parece más a esa fórmula administrativa, que en nuestro caso es una fórmula administrativa pura, y en el caso portugués se permite que sea a través de una figura cooperativa, que es a lo que, digamos, la normativa nuestra establece para las cooperativas de servicios. En la legislación española sí que existe un precedente, también teórico, que prácticamente apenas se desarrolló, y es que en la ley de 1974 y el reglamento del 78, algo más tarde, de hecho existe todavía la comunidad autónoma, sí que se preveía la posibilidad de que los entes públicos pudieran formar parte de cooperativas, y en nuestro caso aparece la mención a las cooperativas de servicio público en el artículo 107 de la ley, y en el artículo 101 del reglamento de las cooperativas habla de que existe esa posibilidad de cooperativas de servicio público para el caso de que bien la administración autonómica o bien la administración local se plantee proveer la prestación directa de servicios públicos, es decir, que sea la propia administración la que, formando parte de la cooperativa, preste esos servicios públicos con el fin de asegurar su existencia. Es decir, que existe una previsión de que los servicios públicos se puedan gestionar desde una entidad cooperativa, que en este caso sería una cooperativa de servicios. Lo que está meridianamente claro a la lectura del reglamento es que para que estemos ante una cooperativa de servicios públicos, al menos tiene que haber una administración. El mínimo es que haya una administración, no está limitado en el sentido de que podrían ser varias administraciones las que compongan la cooperativa de servicios públicos, y se prevé la posibilidad de que, además de la administración, pueda haber otro tipo de socios. Entre este otro tipo de socios, pues lógicamente están por decirlo de algún modo, los socios clásicos de una cooperativa de trabajo, que serían las personas trabajadoras, están los socios clásicos de lo que es la cooperativa de consumo, que serían las personas consumidoras o usuarias, en este caso lo que es más adecuado hablar de usuarios de los servicios. Ambos tienen una limitación de la participación en las decisiones de la sociedad del 25%, y
Y también se permite que pudieran ser socios entidades privadas con experiencia demostrada en el sector. Y en este sentido creo que hay que ser muy cauteloso, porque igual que la cooperativa puede ser una buena alternativa, también puede ser una fórmula que no constituye una buena alternativa. Entidad privada con experiencia demostrada en el sector incluye perfectamente a las sociedades mercantiles que han prestado este servicio. Por tanto, nos podríamos encontrar con que bajo el amparo de un marco cooperativo estuvieran, por decirlo de algún modo, las mismas sociedades mercantiles que son entidades privadas con experiencia demostrada en el sector, luego que integradas en otra estructura cooperativa. No necesariamente tienen que ser estructuras cooperativas las que se integren en una cooperativa de servicio público, a diferencia de otro tipo de cooperativas, como son las de segundo grado, donde necesariamente tienen que ser entidades cooperativas las que se integren. Por lo tanto, cabría la posibilidad de que se constituyesen cooperativas de servicios públicos y de que hubiera socios de esas cooperativas de servicios públicos que fueran sociedades mercantiles. La cooperativa de servicios públicos tiene una peculiaridad, es que las entidades públicas conservan el control de la sociedad en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos. En la lógica cooperativa rige el principio democrático de una persona un voto, pero esta regla se rompe en el caso de las cooperativas de servicios públicos porque la propia naturaleza de la actividad que desempeñan genera que se prevea el control por parte de las entidades públicas, rompiendo incluso esa norma de una persona un voto, en tanto en cuanto presten servicios públicos. Cuestiones que también están reguladas en la ley y en el reglamento y que son también relevantes. En primer lugar, están excluidas de la posibilidad de ser prestado a través de cooperativas de servicios públicos aquellas actividades que exigen el ejercicio de autoridad pública. No cabe la posibilidad de que a través de una cooperativa de servicios públicos se presten servicios que tengan que ver ni con el orden público ni con la protección civil, lo que normalmente nosotros conocemos como la administración especial, como los policías, los bomberos, estarían verdaderamente excluidos. Las cooperativas de servicios públicos necesariamente tienen que someter a auditoría externa sus cuentas generales, esto no es así con el resto de cooperativas, y también los demás documentos corresponden a la normativa general contable. Y cabe la posibilidad de prever lo que se llama la reserva orgánica. Esto quiere decir que en el órgano de gobierno de la cooperativa cabe la posibilidad de que la entidad pública se reserve bien la presidencia o bien la vicepresidencia, rompiendo también de esta manera la regla de una persona un voto. Mientras que en una cooperativa convencional es la Asamblea General de Socios la que vota y decide quién es el presidente y quién es el vicepresidente, por ejemplo, bueno, pues esto en el caso de los servicios públicos se excepciona y cabe la posibilidad de que la administración o administraciones que formen parte de ella se reserve la posibilidad de ejercer la presidencia o vicepresidencia también como excepción que rige la norma cooperativa. Entrando ya un poco en las conclusiones de toda esta exposición, yo he acudido a la cita de un administrativista bastante prestigioso, que es el profesor Garrido Falla, que viene a decir que la determinación de los servicios públicos que debe prestarse por parte del Estado no es una cuestión rígida, sino una cuestión absolutamente contingente y variable, y varía en función de las concepciones dominantes de la sociedad. Es decir, estamos ante una cuestión absolutamente de matiz político, de matiz social, y en determinadas épocas se ha entendido que el Estado tenía que cubrir directamente determinados servicios y en otras épocas pues, se ha entendido otra cosa diferente. Una segunda reflexión que yo quería incluir es el tema de los procesos de corrupción. Se han dado muchísimos procesos de corrupción que tienen que ver con la gestión privada de servicios públicos. ¿Esto es una casualidad? ¿O es una causa que conlleva como consecuencia el que exista esta corrupción? Es decir, cuando se permite que el interés privado intervenga de manera tan directa en la gestión de servicios públicos, ¿estamos poniendo el zorro a cuidar a la gallina? Evidentemente hay una contradicción manifiesta en los términos de la gestión pública y la gestión privada. Digo yo que esto merece una reflexión y lógicamente yo no creo que sea una cuestión contingente o casual, sino que tiene que ver cuando unos determinados intereses se ponen al servicio de otros. La reflexión sobre qué servicios públicos queremos y para quién los queremos tienen que ver con la puesta en valor de unas determinadas concepciones sociales, sindicales, ciudadanas, y lógicamente
hay que hacer una reflexión profunda para esto, a la hora de decidir por qué modelo y por qué tipo de servicios públicos queremos apostar. Lógicamente, hay diferencias abismales de lo que puede ser un pensamiento neoliberal, a lo que puede ser un pensamiento progresista de izquierda respecto a la administración de los servicios públicos. Lógicamente, son diferencias políticas muy significativas. Creo que también hay que hacer una reflexión profunda sobre las posibles trampas de la financiación. No sería la primera vez que cuando se municipaliza o remunicipaliza un servicio no se tiene en cuenta los costes financieros, las necesidades económicas a las que tiene que atenderse, ya sea desde una cooperativa, desde una pequeña o mediana empresa. Y esto, lógicamente, luego puede generar disfunciones a la hora de la propia gestión del servicio. Creo que también hay que hacer una reflexión sobre el tamaño, sobre la política que se decide cuando se pone en cuestión si los servicios públicos tienen que prestarse todos en conjunto. Y esto, por ejemplo, pues en los ayuntamientos ha sido algo que ocurrió en los últimos tiempos, donde se hablaba de un lote o de un único servicio, y prácticamente había un macro contrato que servía para la prestación del servicio entero. O bien es más aconsejable el hacer diferentes lotes, el cortar el tamaño de unos servicios públicos y permitir que sean diferentes entidades que gestionen los diferentes lotes. Cada cosa, evidentemente, tiene ventajas, tiene su contenido. Entiendo también que es interesante estudiar aquellos casos que sean casos de éxito o casos de los que se han gestionado de manera exitosa la reversión de los procesos de reversión, y lógicamente tiene que haber un compromiso político para poder impulsar modelos de gestión comunitaria que tengan mucho más que ver con la cercanía de las decisiones, tanto desde el punto de vista de los usuarios de los servicios, que son al final los que reciben los servicios públicos, como de los propios trabajadores. Y todo esto es posible, es viable y es más democrático probablemente que los modelos de gestión. Con esto termino un poco las reflexiones y creo que estaba... Buenos días. En primer lugar, agradecer a los convocantes, a Patricia Izquierda Unida y a la sección sindical de comisiones obreras que me hayan invitado a participar en este foro. Y bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones. Yo creo que en primer lugar habría que entender de qué estamos hablando. Hablamos de municipalizar, y no hay que remunicipalizar nada, porque ya está municipalizado, porque si no estuviera municipalizado no lo estaría empezando el ayuntamiento. Por tanto, el concepto de remunicipalizar es como reír a donde ya está, no puede, ya está aquí. Hay quien está utilizando el término reinternalizar, parece más fuerte, algo que se ha externalizado y vuelve a afectarte de un modo de gestión directa, pero eso ya estaba municipalizado. Municipalizar servicios de ayuda a domicilio. ¿Quién está prestando el servicio de ayuda a domicilio? Y no es el municipio. No hay nada que municipalizar. Esto es para una revisión terminológica. Segunda, este es un debate con una carga ideológica y de conceptos absolutamente atrapados en el tiempo y en el espacio, y aquí pues, me supera de un poco. Y más, os cuento la experiencia, porque acabo de llegar hace unos días de Bolivia, donde he estado en el Chapar, en la selva de los Carreras, llevando proyectos de agua, o en la cordillera del Tipi-Calla. Y claro, allí ya se me relativizó un poco todos estos conceptos jurídicos y demás. Cuando estás allí, estás viendo cómo se prestan los servicios públicos y qué servicios públicos. Dicho esto, fijaros si es todo tan relativo, que voy a poner un ejemplo. Yo entré en la facultad en el año 79. La empresa pública era un epígrafe de un programa, de un tema del programa. Entré en el 85 como profesor. Aquí hay algún alumno mío que todavía recuerda. A mediados de los 90, la empresa pública eran dos temas de un programa. Me fui en el año 2009, 2010, después de todo el proceso privatizador,
y volvió a ser un epígrafe, de lo que habla un epígrafe de un tema del programa. Todo esto es el mismo concepto, la misma idea, fíjate, ahora también lo que decía el maestro Manuel Falla. Al final el poder político quien establece dentro del marco constitucional, que el resto es bastante amplio, cuáles son los objetivos. Y el rol, el papel de los juristas es instrumentar esta decisión previamente adoptada porque tiene la legitimidad democrática. Por tanto, como yo estoy aquí en la condición de jurista, voy a pensar en qué medida es posible o es viable esta ley. Y digo que es un debate ideológico que a mí me está resultando en los debates ideológicos una trampa, porque son cómodos. Es cómodo dar un discurso sobre el sexo de los trámites. Y hay otros debates que están en el Parlamento, como es la ley de contrato del Estado, y esto es que está pasando y no lo estamos esperando, donde suprimen el contrato de gestión de servicios públicos. El único que ha advertido es el Consejo de Estado en el dictamen previo, que dice que está en peligro la universalidad, la generalidad de la prestación de los servicios que caracterizan el Estado social. Esto lo ha dicho el Consejo de Estado. Esto está en el Parlamento, esto es técnica política. Y no pasa ni nadie está pendiente de estos temas. Seguimos aquí hablando, aquí en este foro. Bueno, es más cómodo hablar de lo público, lo privado, que tengan cuidado que en el Parlamento se están articulando técnicas todavía más agresivas que este debate y pasan desapercibidas. Hay que estar más pendientes de los gobiernos del Parlamento. Yo me recordaba en Bolivia la época de los años 70, porque aquí están todavía muy ideologizados. Entonces, se puede llevar hasta las 3 de la mañana con cerveza hablando de política, la vida, de la muerte. Entonces, yo me recordaba mi tertulia aquella donde queríamos cambiar, pero no cambiamos nada. Bueno, o algo así. Pues ahora me he centrado más en el estudio de las técnicas jurídicas y qué está haciendo el legislador, que es lo que me preocupa, más que el debate, no le llamo debate, ¿no? Pero un debate que es artificioso. Me preguntaba, viendo al compañero, cuando hablaba de la huida del derecho administrativo. Esto lo dijo el profesor Clavero en los años 80. El Congreso de homenaje a profesor Clavero cuando se reunió, fue en el 91, era de la huida del derecho administrativo. Estamos en el 2017. Yo creo que ya tenemos que hablar de otro, que las leyes de presupuesto están utilizando la doctrina que es una constitucional de los años 90, que aquí ya está la función de la ley de presupuesto, y las leyes de presupuesto o tienen preceptos vinculados a los beneficiarios o no a la universidad, y la ley de acompañamiento desaparecieron. Es decir, vamos a estar pendientes de las técnicas jurídicas perniciosas que está utilizando el legislador, que ahí, cuando ya estén publicadas formalmente en el BOE, es cuando tenemos un problema. El contrato de gestión del servicio público, que es la característica de nuestro ordenamiento jurídico español, si por algo está caracterizada la administración española, es por ser una prestadora de servicios públicos. Si no nos presta servicios, ¿para qué queremos la administración? ¿Para qué? Ponía un ejemplo del complejo sistema de administraciones públicas que hemos establecido para enredar al ciudadano. Voy a poner un ejemplo. En mi pueblo, el servicio de agua lo presta una empresa que ha creado una mancomunidad a la que pertenece el ayuntamiento. Empresa que a su vez tiene contratado la lectura de los contadores con otra que la tiene subcontratada. Con lo cual, tiene un problema y se encuentra allí un operario, un empleado, resulta que es un empleado de un subcontratista, del contratista, de una empresa creada por una comunidad a la que pertenece el servicio. ¿Qué hace mi madre? Malvado, sabe que está el alcalde, destroza de un plumazo el sistema de administraciones públicas de alcalde, o me regala la moto, va a votar que yo sé. Ha estallado todo el sistema. Entonces, la categoría hay que
mírenla desde otra perspectiva. Y mi padre no ha estudiado Derecho Administrativo, pero tiene un cierto sentido de dónde está el centro de poder. Y nadie. No te lo va a explicar. Por lo tanto, ¿qué hay que decidir a la hora de municipalizar un servicio? La eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? El coste más barato posible con la calidad más elevada posible. Ninguna cosa ni la otra. Este es el término. Y esto es lo que el artículo 85.1 de la ley de base ahora exige a las administraciones. A la hora de decidir cómo prestar un servicio, porque opte por una ecuación, que es lo más económico, con las prestaciones más elevadas. Porque si las prestaciones son elevadísimas a un coste desorbitado, no se puede soportar el servicio. Y si el coste es muy económico, pero a cambio de una calidad ínfima de prestaciones, bueno, soportar el servicio, pero lo que no puedo soportar será a los usuarios del servicio. Por tanto, esto es lo primero. Y tenemos un informe muy bueno del Tribunal de Cuentas de 2013 donde analiza el coste de los servicios y desmitifica todos los demás que hay de hoy. Municipios de menos de 20.000 habitantes, por ejemplo, el alumbrado público es mucho más eficiente prestado directamente por los ayuntamientos que externalizan. En cambio, en más de 20.000 habitantes ocurre lo contrario. ¿Por qué? Pues porque al final al hacer los estudios, a menos de 20.000 habitantes, ¿cuántas bombillas se fueron? Yo como electricista de una plantilla tengo bastante. Porque creo que para los beneficios industriales, pero una serie de costes indirectos están creciendo. Tanto, esto es lo que hay que hacer. Es decir, un estudio de costes con el nivel de prestaciones y determinar cuál es el modelo de gestión. Más allá del apriorismo ideológico, ¿no? Que yo, como soy de la gestión pública, bueno, pues la gestión pública sí es más eficiente. Porque hemos puesto el acento en la debilidad, que es cierto, del control administrativo sobre el sector privado. Pero yo voy a añadir que es la misma debilidad que tiene el poder sobre el sector público. Es decir, la misma en nuestra casa. El mismo control puede haber sobre la eficiencia de la gestión de los parques externalizados que sobre los parques que prestan servicio de parque y jardines. Y hay tiempo de la corporación. ¿Habéis tenido algún diagnóstico de eficiencia del servicio de parques y jardines? Lo sabemos. Y sabemos que a la contrata de externalizar no lo controla nadie vigila, nadie trae nada. Esto lo sabemos. No lo sabemos, pero lo hemos dado como valor, no lo damos. Y en lo público no hay que controlar. O ahí ya no controlamos, ahí da igual. Vamos a ser al menos coherentes. Si uno de los problemas es el control, yo digo aquí que el control es ineficiente o es escaso, incluso en relaciones nulo, tanto en la gestión privada como en la gestión pública. Por lo tanto, hay que articular mecanismos de control en los dos. Abundando en algunos otros temas que las cooperativas. Bueno, pues yo ya he escrito, me parece llegar al reglamento de cooperativas de Andalucía, pues tampoco es un esfuerzo intelectual para tenerlo aquí. Yo creo que es una ilegalidad flagrante porque primero, bueno, para que se ultravire, la ley no permite esto y considerando 5 el artículo 12 de la directiva de contratación pública, la 24, no sostiene esto ningún grupo. No sostiene que esto sea una gestión directa con participación de este privado. Pero bueno, cuando hay una responsabilidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, suponiendo que alguien implante el modelo, que como ya han dicho, esto no es planteado por nadie. Y claro, hablamos que esto se ha implantado en México, o en Brasil,
Eso es uno de los grandes problemas que tienen los administrativos, los ciudadanos en nuestro país, y desconocer nuestro modelo para ir tomando retazos de otros modelos que no encajan. ¿Ustedes creen que una responsabilidad por seguros se puede equiparar a una responsabilidad colectiva de la administración? Quiero decir, el modelo americano del hospital con el abogado con el maletín por su terreno. Este modelo hay que responder, porque es un contrato privado, ha tenido todo el mundo de un seguro. Y el que no lo tiene se queda muerto a la puerta del hospital, no pasa nada. O su padre, que muere, que Dios no va a agarrar que no le trae a Dios. Cuando tú tienes un contrato, tú exiges, pues tú estás pagando una póliza. Ese modelo también en Estados Unidos. Y lo queremos traer aquí. Que me he resbalado que pague el ayuntamiento. No, pero que aquí no tiene un contrato. Aquí hay un seguro general de riesgo que pagamos todos, por lo cual el nivel de estándar de exigencia no es el tipo. No podemos traer el modelo de las películas americanas y querer implantarlo a un modelo nuestro. Lo mismo ocurre con los modelos de cooperativa, con los modelos de adopción. Esto se está haciendo en México, se está haciendo por ejemplo, el índice, cuando yo leo el índice de transparencia, que todos lo estamos regulando, y decir que Camerún está entre los 20 primeros de transparencia, y falta. Entonces, yo creo que Camerún está un concejal de Camerún va a decir que me den aquí los documentos, que me den, pero si te lo dan, bien. Es decir, también a partir de respecto del personal, este es el tema municipalizar. No municipalizar es una decisión como política, pero que debe estar sustentada en un análisis acerca de la eficiencia. Respecto de lo que suceda o no suceda con el personal, es una decisión ministerio ajena a la administración. Es decir, si hay subrogación o no hay subrogación, es una cuestión que dependerá de la legislación laboral aplicable en el supuesto. La administración no puede, el ministerio, obligar o imponer subrogaciones en el pliego. La subrogación o es legal o es convencional. Por si la citan, hay una sentencia de la Audiencia Nacional del 2015, que es la que me dan siempre con ella, de una si alguien me va a dar, que la no, que permitió la subrogación, y digo que el pliego podía subrogarse. Bien, pues está esa sentencia. Tengo que decir, para gran disgusto de los defensores de la sentencia, que el Tribunal Supremo en enero de este año ha casado esa sentencia y la ha anulado. Bueno, ya no me puede. Si alguien me da gripe, que no ha leído el cuento entero. El cuento es que la única sentencia que había de un tribunal, digamos, puede haber sentencia de un social, pero de un tribunal de peso, la única que había admitiendo la posibilidad de que el pliego introdujera una cláusula de subrogación ha sido anulada este año por el Tribunal Supremo. No. ¿Cómo queda? Queda con una disposición adicional, que se ha introducido a los presupuestos generales del Estado y que va a salir, porque el miércoles pasado se admitió una enmienda transaccional del Grupo Socialista, por lo cual esta enmienda vaya pactada Grupo Popular, Grupo Socialista, y no creo yo que en el Senado, cuando ya es fruto de una transaccional, esta va a quedar así. La única que ha transaccionado el Grupo Socialista es que la posible incorporación de efectivo en la administración computaba en la tasa de reposición, por lo cual si tú reincorporabas a 20 o a 30, pues ya te habías ponido la tasa de reposición de 5 años, ya no podías meter ningún servicio a nadie.
Esto es lo único que se ha modificado y no computa en la tasa de reproducción de efectivo. No computa porque la única posibilidad que hay de retorno o de ingreso en la administración es como consecuencia de sentencia judicial o de incorporación a sociedad mercantil, no directamente a la administración. Previo proceso de pública concurrencia. Esto es enrevesado, esto es el que ha ideado no vale. Porque a mí me ha costado trabajo entender. ¿Qué parece que es lo que quiere decir? Quiere decir, si como consecuencia de una decisión judicial, no del pliego, o de un convenio, determinado personal ingresara en la administración, no ingresaría con la condición de empleado de esa administración. Sería un personal achiquillo. Personal que cuando se jubila se va y que cuando se convoque en la plaza, quien no la supere, la ley gallega de empleo público ha obligado, desde el 15, es la primera que ha obligado ya a unos plazos para que la administración en estos supuestos nos diga, bueno, ya ha fijado 6 meses y 3 años para llevar el proceso. Esto es la ley gallega del empleo público que no se etc. Este es el esquema. Cuando se obligue, no cuando la administración decida, cuando se obligue. Y hay sentencias por convenio colectivo no propiciado directamente por la administración. Esto también es nulo, ya la administración, pero vamos a firmar un convenio y ya hemos creado las condiciones de su formación. El convenio debe ser del sector, ¿no? Yo creo un convenio. Cuando como consecuencia de esto ingrese, pues sería un personal que vamos a calificarlo, vamos a llamarlo de personal subrogado. Y esto va a ser ya, me permitir la licencia, el cargar importante. Bueno, vamos a tener funcionarios de carrera, funcionarios interinos, laboral fijo, laboral contratado, laboral un poquito menos fijo, laboral más fijo pero indefinido pero no tanto, laboral subrogado pendiente de un. Bueno, y todo haciendo lo mismo. Que no exista. Y una vez, diga lo que diga la ley, ¿usted cree que cuando llega un jugador de social, un personal subrogado que no se va a acoger al convenio del ayuntamiento, un juez de los sociales, dos sentados en la misma mesa, la mesa al lado, haciendo lo mismo, con el mismo horario, con el mismo trabajo, van a cobrar distinto, pero este es el esquema que se dice. Muchas gracias. A la hora de tomar la decisión de reinternalizar, pues habrá que tener en cuenta también estos eventuales costes, porque en contra de lo que se ha dicho y se ha escrito, no es Montoro el productor de la remunicipalización y la reinternalización. Cuando se aprobaron los planes de ajuste, aquellos tan terribles, una de las medidas a contemplar en el plan de ajuste, la medida 7, creo que recordar que era el rescate de los servicios externalizados. Entonces todo el mundo leyó, eso sí que es, esto es el ministro, nadie leyó que seguía la frase, para prestarlo con el servicio, con los empleados de la plantilla. Esta era la parte, es decir, rescate el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, reinternarizarlo, como es de ahorro, pero lo presta con los empleados que ya tiene, o sea que trabaja en el doble. Por lo cual no era la medida, era de ahorro, pero era más bien de explotación vil de los empleados, porque no lo aplicaba nadie. Procesos que hay en marcha, el de Valladolid, que es un proceso muy interesante que estoy viendo en el agua. El agua, hablamos de los servicios sociales como yacimiento de empleo y ahora de explotación económica,
todavía tienen recorrido. El agua es un negocio. Probablemente de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, el de mayor negocio es el agua, porque el coste de producción es cero, clientela fija y CAS, porque todo el mundo pagamos en CAS, que son es un negocio. Nosotros tenemos la suerte de que lo tenemos todavía en manos públicas y espero que así sea, porque si el ayuntamiento de Zuya decidiera licitar, externalizar el servicio del agua, habría sangre entre las grandes contratas. Las grandes contratas de agua están detrás del ayuntamiento de Valladolid para torpedear el proceso, porque si ese proceso saliera adelante, con lo han hecho bien, va a ser modelo piloto para el resto, y entonces le están torpedeando, recurren todo. Uy, le han visto el papel blanco, tenía que ser amarillo, recurso. Hasta el color del papel, por porcentaje, para evitar que esa experiencia de Valladolid prospere. Veremos y en ella. Bien, ahora si ustedes quieren, pues estoy 20 minutos que me queda aquí, porque a las 12 tengo otro salado de esto de la ley de contrato, precisamente donde voy a despojar de la suspensión del contrato de gestión del servicio público. Ahora voy a despojar un foro bastante nuevo en el despacho de Adolfo Suárez, Michelilla y tal, que uno torea plaza muy dispares, y allí iré a criticar el proyecto de ley de contrato. Yo quería preguntar el asunto de las directivas extraeuropeas del 2014, del 23, 24, 25, sobre contratación pública y demás, ¿cómo puede incidir en este sector que estamos hablando de la ayuda a domicilio? Y dado que ya el proceso de transposición a España ya está terminado, digamos, pues si se está cumpliendo o no por parte del legislador estatal y autonómico y local, si se está cumpliendo o no esa transposición en cuanto a aquella inclusión de cláusulas sociales, medioambientales, que no solo sea el criterio puramente económico el que sea el válido para ganar el contrato, digamos. Bien, la directiva teóricamente tenía que haberse transpuesto, o sea, incorporaba al ordenamiento español el 18 de abril del 16, la directiva del 14, ya había 2 años para el Estado, estamos en junio del 17, y no se espera, lo volverá a sancionar, y ¿qué ocurre? Que la directiva solo una vez transcurrido el plazo de transposición, solo son invocables directamente aquellos preceptos que son claros, indubitados y que no requieren ningún tipo de interpretación. Esas normas son principiales, por lo cual mientras el Estado no las traslade a la ley, no la vamos a poder invocar. Pero hasta ahora, el efecto de la directiva en el campo es el neutro. Y en el texto de la nueva ley del contrato del sector público hay algo que conecte con eso de las cláusulas medioambientales, sociales, laborales. Sí, lo que no incorpora como cláusula, porque no es cláusula social en los objetos laborales, esto es condición de ejecución. No es que la legislación laboral hay que cumplirla. No es cuestión de te doy 3 puntos si cumple la legislación, como que te me das 3 puntos si cumple la legislación. Hay que cumplirla y como ha dicho, y hay que seguir, no en el pliego, en la oferta, hay que seguir día a día que se esté cumpliendo. Por tanto, esto no es una materia como un criterio de valoración. Aspectos sociales sí, se está hablando ya sobre el territorio que se proyecta, otros elementos, pero no los elementos laborales. Un pliego
que dijera, por cumplir un poquito más la legislación laboral, un poquito más, un poquito menos, ¿qué es? Que tiene que proveer al trabajador de determinado equipamiento, debe proveer de este equipamiento. No, y le pone de modo cálculo. Dos puntos y le pone. Entonces, pues, vamos avanzando, pero también con mucha sí, con mucho debate, mucho teoría, incluso generando una falsa expectativa en los colectivos a los que se destina. Por tanto, tienen un campo de actuación y son para. Respecto a la gestión del servicio, no nos debemos engañar porque ya nos han engañado más de una vez. La directiva dice, considerando, que ella no prejuzga el modo en que cada país internamente organiza sus servicios. No lo deja clarísimo. Yo digo cómo tiene usted que contratar, pero yo no le digo que usted tiene que prestar ayuda a domicilio con sus trabajadores, con una contrata o como desde la. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro legislador? Pues ocurre que utiliza la normativa comunitaria para tomar decisiones que no se atrevería a tomar sin ese amparo. Pero que es mentira. Le voy a quitar contratos de servicio público porque me lo impone la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no le impone a usted que quite nada. La Unión Europea lo que le impone es que los contratos de más de 2 millones de euros liciten a nivel europeo. ¿Tú en qué curso estabas político? Hace muchos años ya. Eso era, creo que era administrativo 3 quinto. ¿Te acuerdas? Ahora, cuando. Año 94 era. Decía la paradoja, ¿no? En el 94. Bueno, entonces, cuando el primer gobierno Aznar dice que para cumplir el criterio de convergencia con la Unión Europea, la Unión Europea le obligaba a privatizar las empresas. ¿Recordáis? En el discurso era mentira. Era mentira. Lo que la Unión Europea obligaba era a liberalizar. Y desde ahí viene la confusión que todavía se oye en algunos plenos. Todavía. Pero no muchas veces era su empresa. La Unión Europea le obligaba a que hubiera más de una compañía de teléfono. Pero no le obligaba a que Telefónica fuera privada. Este era el error. ¿Qué ocurrió? Que vendimos todo. Cumplimos el plan de convergencia, claro que lo cumplimos, pero nos quedamos sin nada. Y yo entonces, le decía a mi alumno, España no ha ahorrado ni una peseta. Estábamos hablando en pesetas. Si yo tengo un coche, una casa y tengo 1 millón de pesetas, y vendo el coche y yo tengo 1 millón, yo he ahorrado algo, ahorro 1 millón y yo tengo coche. Pues aquí pasa lo mismo. No tuvimos deuda, pero nos quedamos sin casa, sin telefónica, sin Indra, sin. Fijaros en mentiras, ¿quién es el dueño de. Bueno, Sevillana la compró Endesa. ¿Quién es el dueño de Endesa? Enel, una empresa italiana. ¿Quién es el dueño de Enel? El gobierno italiano. O sea, que fijaros la paradoja y la estupidez que vendimos nuestra empresa eléctrica porque la Unión Europea decía que el Estado no podía tener una empresa eléctrica y hemos acabado en manos de la empresa eléctrica de la que es dueña el Estado italiano. Por eso, atentos al contrato de este servicio público que nos va a pasar hoy. Ahora, que para estudiar la eficiencia hay que estudiar el coste y la calidad. El coste tengo claro que no se estudia más en los compañeros, pero la calidad como se estudia, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, imagínate que mañana la reglamenta le da la paga para los próximos años, quiero reinternalizar el servicio de la Unión, que es lo primero que tendría que hacer, que es lo que dirigirse a un servicio público para el ayuntamiento. Para iniciar el proceso, pero cuál sería el espacio si el delegado quisiera eso y lo de cómo se puede regular. Pues el año que viene el debate lo va a tener complicado. Porque
hubiera adjudicado un contrato por 4 años. ¿Vale? Claro, si tienes un contrato de 4 años, es anticiparle el beneficio al contratista, que estaría encantado de que se lo abone, no con intereses, sino por adelantado. Y como además fijarías la indemnización, se la pagaría tarde, pues se la pagaría por adelantado y con intereses. Por lo cual, si queremos hacer un negocio, no sé si podemos hacerlo. No sé si podemos hacerlo. La directiva ha eliminado el rescate como una de las posibles formas de terminación anticipada de los contratos de servicio. Ya no podríamos rescatarlo. Tengo mis dudas, ¿eh? Hay eminentes juristas como Chema Jiménez, Feliu y demás que han dicho esto ya, como es claro, limitado, ya no se puede rescatar. Ya no podría. En cambio, el proyecto de ley sigue admitiendo el rescate como forma. Bien, suponiendo que estuviéramos en el último año, en la última anualidad del contrato, que es el escenario donde razonablemente debíamos movernos, ¿no? Porque sería ya de un costo y de una ineficiencia, salvo un rescate por razones de interés público, ¿no? Una prestación desastrosa del servicio, pero hay más que un rescate, una resolución por incumplimiento. No diríamos el rescate. Estuviéramos en la última anualidad, pues la propuesta es que pediría un informe jurídico y ahora habría que hacer los informes económicos, porque esto es una decisión en términos económicos. Jurídicamente no tiene ningún problema. Jurídicamente es un modo de prestación de los servicios, externalizarlo, y otro es prestarlo con tus propios medios. La cuestión es, ir a la calle Fabiola, tú sabes lo que hay allí, y a la intervención, ¿verdad? Y hacer un estudio. Y entonces, el resultado de este estudio, ¿cómo se mide la calidad de las prestaciones? Oye, hoy se mide casi todo. Cuando tú ves, no te mides, pues tendrás que ver un elenco, pues, fíjate, un servicio de calidad. Me imagino que en el mundo del trabajo social hay expertos. Un servicio de ayuda a domicilio con calidad tiene que tener tantas horas, tiene que tener y estos estándares. Estará medido, seguro, vamos, y que muchos de los que trabajáis ya no hace falta ni medirlo, o sea, lo tenéis en la cabeza cuál es el estándar de calidad. Eso después se traduce a coste. Y entonces toma la decisión. No se oye nada. La municipalización, yo tengo un poco más en general. No se oye. Sí. Ya. Bueno, en relación a lo que se ha puesto sobre la municipalización de los servicios de voy a sentar en el ayuntamiento, a tenor de la literalidad de la institución adicional 27, que también dice que en ningún caso se podrá subrogar personal de las empresas profesionales y del servicio, y como sobre esta penalización, donde no se puede aumentar el empleo público, no se puede crear empleo. ¿Cómo se podría hacer legalmente si hay? Yo no veo la posibilidad de municipalizar un servicio sin poner las premisas. No dice la ley que no se puede incorporar personal. Lo que dice es que no se va a incorporar como empleado público del ayuntamiento. ¿Por qué? Si un juez dice que hay que incorporar, hay que incorporar. No puede decir la ley, no ejecute usted el fallo. Lo que hace la cautela que introduce el legislador en este caso es regla general. No hay ingreso en la administración. Si pudiera, porque el convenio lo disponga, porque un juez así lo acuerde, en ningún caso se ingresaría con la condición de empleado público del ayuntamiento. Claro, entonces yo digo que he definido, pero esto es como que creo yo.
personal subrogado. Y según esta disposición, ese personal seguiría con el convenio, las retribuciones y el estatuto con el que entró. No se integraría y estaría obligado a someterse a unos procedimientos de concurrencia o de despido. Yo hablo claramente, por aquí no se trata de... Pues la administración ahí podría decir, pues muy bien, usted le pido despido, o preséntese a un proceso de concurrencia para adquirir la condición de empleado. Porque aunque suene duro decirlo, pero la obligación de subrogar o no subrogar, al fin y al cabo, es quien paga el despido, no es otra cosa. ¿Quién lo paga? ¿El que estaba o el que llega? Ha pasado Mercadillas y aquí pasa todo. Es un laboratorio. Antes era Marbella, en el que cuando tenía una nota muy gorda, estaba agobiado que no sabía dónde le tenía el ordenador Marbella. Y allí ya había pasado. Uno me había robado, no sé qué, otro. Cada dice, mira, chicos, ¿cómo lo recuerdo yo? Tenía Marbella y allí había pasado ya. La barbaridad pasa. Pues ahora como Mercadillas y allí había pasado, ¿no? Entonces se centralizó el servicio de limpieza, de seguridad y de limpieza. Llegó la empresa, subrogó a los 7 y al día siguiente tuvo la parte de despido. ¿Hay cumplido la obligación de subrogación? Digo, no la he cumplido. Han subrogado y pues es lo que te dice, termino la disposición. Si hay una obligación de que ingrese, pues la administración tiene que hacer dos cosas. Una, ingresarlo como personal, no empleado público suyo. Dos, indemnizar con el despido, teniendo en cuenta que la subrogación es un derecho del trabajador, que no es una obligación, porque el trabajador me puede decir, a mí me despide, que yo prefiero irme porque me interesa, Bueno, yo no soy universitario. Deléguese cuando empecé a trabajar en el año 62 y he sufrido todas las modificaciones, hasta la de la Virgen del Rocío de la señora Fátima Banda. O sea, todo se puede modificar, todo se puede hacer. En este país nos lo han demostrado las distintas administraciones por las que han transcurrido a nivel estatal, autonómica y local. Entonces, en el ayuntamiento se prestan muchos servicios públicos, muchos. Pero para mí, que yo de alguna manera represento a los mayores en Sevilla, en el Consejo Municipal, yo voy a las Candelarias, a Mate y a los Pajaritos. Y yo veo como una persona en silla de ruedas no puede bajar del tercero y está enclaustrado allí y tiene una ayuda a domicilio. O sea que esta prestación de servicio yo la denomino sensibilidad política. O sea, no hay que ser de izquierda radical, como hoy desgraciadamente nos llaman algunos, lamentablemente, que dicen ser de izquierda. Yo lo que pido, lo que yo quiero llevar a la conciencia de los que estamos aquí, es que tenemos que sensibilizar a la ciudad de Sevilla, y si hay que salir a la calle a reivindicar ese servicio, que para mí son todos importantes, pero ese servicio es cuestión de sensibilidad política. O sea, hay que ser una persona sensible y de izquierda para poder municipalizar ese servicio y que se preste con dignidad, sin explotación al que lo presta, porque esa diferencia entre los 34 millones que pagamos los sevillanos para tener ese servicio y lo que en realidad se gasta en prestarlo, ese beneficio debe de redundar en mayor y mejor servicio si fuera municipalizado. O sea, vamos a decirle a don Juan que sea de izquierda no radicalizado. Nada más. Una
dice usted que la ley, que ha visto muchos cambios. Le voy a poner ejemplo, cuando en Inglaterra, finales del siglo, mediados del XIX, estaban discutiendo la supremacía de la ley. Y la ley, entonces un diputado laborista, la mayoría conservadora le ponía que la ley no podía hacer. No recuerdo cuál era el tema de la ley. Y él dijo, la ley es tan irreductible que la ley lo puede todo. Y añadió, menos cambiaron hombre y mujer. Y digo yo, ahora ya, eso también. O sea, por eso es que la ley, pues para los laboristas, el toque de hasta dónde no podía llegar la ley era cambiar un hombre y mujer. Yo ahora también, puede la ley cambiar, bueno, la ley no reconoce el hecho físico. Quiero decir, que la ley no puede, claro que no puede, pero yo me tengo que ceñir al marco normativo. Y lo he dicho cuando empecé mi intervención, yo soy un jurista. Y segundo, hay una cuestión que ya es de un punto de no retorno, que ese servicio es obligatorio, ese servicio hay que prestarlo. Y lo que estamos debatiendo ahora no es prestar o no prestar servicio, es cómo y cómo la eficiencia. Ahí podemos debatir, pero hemos conseguido que hemos llegado a un punto. ¿Sabe que hemos llegado a un punto en la Alameda? Que nos va a gustar más, podremos poner una gente conocido, un césped, pero allí ya no va a haber coche. Eso ya no lo vamos a debatir. Pues esto es igual, ya no vamos a debatir si el ayuntamiento tiene que prestar el servicio o no, pues ya no hemos avanzado un poco. Ahora vamos a estudiar, y para eso tenemos esta jornada, que vamos a estudiar cómo hacerlo mejor. Para el ayuntamiento, para que lo preste y para que lo reciba. Si lo hacemos, pues serán buenos gestores y seremos buenos servidores públicos los que hemos prestado nuestro auxilio a que esta decisión acertada se tome. Si no, no puede ser, porque los gestores no hayan estado acertados o porque hemos tenido que instrumentarla, no hayamos sabido. Cada uno aguante su responsabilidad. Y yo lo lamento, me vaya a disculpar, pero es que yo digo corriendo, desde mi vida es una carrera. Reitero el agradecimiento por la invitación y espero por lo menos no haber defraudado